Lanzar un dado, tirar una moneda, extraer una carta o sacar una bola de un bombo son experimentos aleatorios. En todos estos casos, aunque se repita el experimento reproduciendo las mismas condiciones de partida, nunca podremos predecir el resultado final. Cada uno de los distintos resultados que pueden obtenerse al lanzar un dado constituyen un suceso elemental. Al lanzar un dado podemos obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y estos resultados no pueden descomponerse en otros más sencillos. Cada uno de los distintos resultados que pueden obtenerse al lanzar un dado constituyen un suceso elemental. Al conjunto de todos los sucesos elementales disponibles es a lo que llamaremos espacio muestral. Tal como hemos visto, el espacio muestral al lanzar un dado está constituido por los números del 1 al 6. Y esto podemos representarlo escribiendo los sucesos elementales separados por comas y encerrados entre llaves. Esto que estamos escribiendo es nuestro espacio muestral al lanzar un dado. Al tirar un dado, nuestro espacio muestral reúne un total de 6 sucesos elementales. En consecuencia, la probabilidad de obtener un 1 es de un caso favorable frente a 6 casos posibles. Es decir, un sexto, o lo que es lo mismo, 0,16 con periodo en el 6, o llevándolo a los porcentajes, un 17% aproximadamente. Lo mismo sucede al calcular la probabilidad de obtener un 6. Son, por tanto, sucesos equiprobables. La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1, aunque también suele expresarse como un tanto por ciento. Un suceso será compuesto cuando esté formado por varios sucesos elementales. Obtener par es un suceso compuesto por los sucesos 2, 4 y 6. Obtener impar por los números 1, 3 y 5. Serían también sucesos compuestos, por ejemplo, obtener un número primo. La probabilidad de obtener un número par se obtiene sin más que calcular el número de casos favorables, que son 2, 4 y 6, es decir, 3 casos favorables, entre el número de casos posibles, que como vimos era un total de 6. Luego nos queda 3 partido por 6, que es lo mismo que un medio, o 0,5. La fórmula que hemos utilizado, la de número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles, recibe el nombre de regla de Laplace. Otra cosa distinta se obtiene al hacer un recuento sobre los puntos obtenidos al lanzar 2 dados. Un recuento riguroso del valor que se obtiene al sumar las puntuaciones obtenidas al lanzar 2 dados nos hace caer en la cuenta de que no siempre vamos a conseguir resultados equiprobables. Si diseñamos una tabla de doble entrada en la que la primera fila esté formada por las puntuaciones de un dado y la primera columna con las puntuaciones del otro, podemos comprobar que en la suma se obtiene muchísimas más veces el 7 que el 2 o el 12. Para verlo más claro, vamos a colorear las celdas que tienen suma diferente. Como puedes comprobar, el 7 aparece 6 veces, mientras que el 6 ya aparece 5 veces. Vamos a volcar estos datos que estamos obteniendo en una tabla más sencilla, donde sencillamente aparezca el recuento de cada una de las puntuaciones. El 2, por ejemplo, aparecería una vez, el 3 2 veces, el 4 3 veces, el 6 aparece 5 veces y el 7 6 veces, y luego comienza de nuevo a disminuir a medida que ascendemos en la tabla. Lo que estamos viendo, en definitiva, es que los resultados no son equiprobables y que cada suma tiene un número diferente de posibilidades. El número que más veces aparece es el 7 y por tanto
El 7 tiene 6 casos favorables. ¿Frente a cuántos casos posibles? Para ello nos bastaría con multiplicar el número de filas por el número de columnas. Y tenemos un total de 36 variaciones posibles. Por tanto, la probabilidad de obtener un 7 es el resultado de dividir 6 casos favorables entre 36 casos posibles. O lo que es lo mismo, dividir 6 entre 36, que si simplificamos es un sexto, una operación que ya vimos anteriormente y que nos da como resultado en formato decimal 0,16 con periodo en el 6. La probabilidad de obtener un 2 es bien distinta. Es el resultado de dividir un solo caso favorable entre 36 casos posibles. Si esto lo llevamos a la calculadora, al dividir 1 entre 36 nos da 0,027 con periodo en el 7. O lo que es lo mismo, aproximadamente un 2,8%. Existe, por tanto, casi un 17% de probabilidades de obtener un 7, frente a un 2,8% de obtener un 2.